Experto, otro episodio más, un sábado donde compartiremos muchas novedades en el área de la fisioterapia. Esta vez nos trasladaremos a Paraguay, donde se encuentra un gran compañero que, bueno, ya lo iré presentando. Vamos a dar tiempo de que las personas se unan a la sala para tener un poco de curo. Lo voy a invitar. Voy a invitar a varios compañeros para empezar a unirnos, ¿vale? Y bueno, para todos aquellos que lo verán en diferido, muchas gracias también por el apoyo, por dejarse por ahí unos minutitos para disfrutar de esta información. El día de hoy compartiremos con Israel García, licenciado en fisioterapia y experto en terapia manual, ortopédica, también experto en neurodinamia, un gran compañero, colega y gran amigo de estudios. Él es Israel García. Hoy conversaremos con él sobre un tema que estoy colocando ya a punto aquí, que se llama neurodinamia, ¿vale? Con Fisiosalud Total, que es una cuenta profesional de nuestro amigo Israel García. Voy a fijar el comentario para que todos sepamos de qué estamos hablando. Y bueno, es compartir un poco de información, por eso a veces no es nada formal, no soy yo. Vale, ahora sí, ahora está Israel con nosotros, ya vamos a comenzar. Y a los que están allí ahora escuchando, Israel García, licenciado en fisioterapia, experto en terapia manual ortopédica, experto en neurodinamia y en muchas más cosas que nos sorprenderá con sus conocimientos. Él es venezolano, está actualmente en Paraguay y bueno, fuimos compañeros en la universidad. Es un profesional excelente y gran amigo y bueno, por eso está aquí hoy compartiendo sus conocimientos con nosotros. Sé que nos divertiremos, aprenderemos y la pasaremos muy bien con Isra. Hablaremos de neurodinamia, una técnica bastante interesante, la evaluación, el tratamiento y aprender un poco al razonamiento clínico, que últimamente creo que hay mucha necesidad gremial acerca del razonamiento clínico. Es algo muy complejo, son criterios muy distintos, pero el objetivo es intentar unificar todos esos criterios como un gremio y ser los mejores, ser los mejores. La semana pasada, como los comenté antes, estuvimos en una jornada de fisioterapia compartiendo con Andrés Pilat, con Jenny McConnell, con Michael Halaga, que son excelentes profesionales, cada uno con su técnica y todo, pero escuchándolos en ningún momento hubo un egoísmo, sino que siempre era compartir y abrirse, ¿no?, a todo esto lo que es la fisioterapia. Ya Israel está en la sala y no voy a perder más tiempo, lo voy a invitar. Gracias. Este título es lo mejor que hay en la casa, ¿eh? Este título de aquí es lo mejor. Gracias, gracias. Ya sé que alguien lo ve, ya sé que alguien lo ve. Qué grande está en la sala Rafael Montes de Oca, un gran amigo también, un gran amigo que me debe un live, que cree que se me va a salvar. Y bueno, ahora sí, ahí lo tenemos. Israel García. ¿Qué tal, Darío? Hola Isra, ¿cómo estás? Muy bien, ¿me escuchas? Perfecto. Qué bueno, Isra, qué bueno contar contigo. Primero agradecerte tu apoyo, tu colaboración y bueno, haber sacado este espacio de tiempo para compartir a través de Fisio Vanguardia tus conocimientos y bueno, tu pequeño aporte que puedas dejar es valioso. Valoramos siempre el trabajo de todos los fisioterapeutas. Sé que has estado observando un poco desde usuario las conversaciones y bueno, hasta que te tenemos allí como un experto, que es lo que eres, y hoy haremos valer todo ese conocimiento. Primero que nada, saludarte y dejarte un minuto para que te presentes, para que saludes y nos digas dónde estás, cómo te estás haciendo y todo esto, ¿vale? Bueno, muchas gracias por el espacio, Darío. Un gusto verte, tiempo sin verte, ¿vale? Desde el Sí, 2008, sí. 2009, bueno, con las formaciones de Pilat, si no me equivoco. Sí, Ahí señor. compartimos. Bueno, sí, Darío, como estabas mencionando, desde hace rato me vengo dedicando a la terapia manual, desde el 2008 aproximadamente. Y bueno, me he ido en varias ramas
terapia manual neuromusculoesquelética, RPG, he hecho neurodinamia con el profesor Eduardo Zamorano, que es una autoridad en el mundo de la neurodinamia, sobre todo allá en España. También me formé en Mulligan, que es una técnica también de terapia manual. Fibrólisis diacutánea, que es una técnica de fisioterapia instrumental, pero que usa principios de la terapia manual. Por supuesto hice inducción miofacial, que tú fuiste mi compañero también, y junto a tu esposa, que la saludo, colega también, Vanessa. Gracias. Te está escuchando, te está escuchando. Hicimos inducción miofacial en Caracas con Tupimec. Y bueno, entre otras cosas, pues la ecografía musculoesquelética, fisioterapia mínimamente invasiva. Soy profesor del diplomado de terapia manual neuromusculoesquelética de ABTM, la Asociación Venezolana de Terapia Manual. Actualmente me encuentro en Asunción, Paraguay. Estoy trabajando en una clínica de medicina deportiva y bueno, pues nada, haciendo lo que me gusta, aplicando lo que sé. Eso que estabas hablando tú me pareció muy importante sobre el congreso que estuviste, que fue de lujo, que siempre recomiendo al profesor Pilat, así sea verlo por YouTube o en vivo o lo que sea. De verdad que es un libro abierto, es una autoridad. Y es curioso porque en el mundo de la terapia manual todavía le cuesta un poco unificar con conceptos. Bien, a veces, aunque todos perseguimos digamos que el mismo objetivo, que va a ser recuperar al paciente a través de nuestras manos, muchas veces se entra en el recelo de, digamos, entubar el concepto del tratamiento único y definitivo. Y resulta ser que en realidad se parecen mucho, incluso usan términos que simplemente cambian, pero sigue siendo el mismo significado. Y yo creo que la neurodinamia es el puente que hay en toda la familia de la terapia manual. La neurodinamia la tenemos todos los días presentes con el paciente. Lo que pasa es que a veces ignoramos los signos y los síntomas de este. La neurodinamia no se aplica específicamente a una patología en concreto, se aplica a todo, desde el momento de la evaluación del paciente, la formulación de la hipótesis y el tratamiento a aplicar, y el comportamiento de los síntomas de este. Incluso con conocimientos profundos del sistema nervioso, podemos incluso deducir cómo se va a comportar el paciente en las próximas 8, 16, 24 y 48 horas después de una aplicación. Entonces es muy importante que en el mundo de la fisioterapia, y el que decida aventurar en esta hermosa área de la fisioterapia, que es la terapia manual, debe conocer a profundidad la neurodinamia, pero sobre todo debe conocer el sistema nervioso. ¿Bien? Partimos de un problema. Ya empezamos aquí a hablar ya del tema. Yo siempre que hablo sobre un tema donde me invitan, a mí siempre me gusta buscar la causa y explicar la causa. El problema comienza en el pregrado. Nosotros, el sistema nervioso se comete un error bárbaro. El sistema nervioso se enseña por separado, como si el sistema nervioso periférico fuese una entidad, la médula fuese otra entidad y el cerebro fuese otra entidad. O sea, a ver, ¿qué estudio anatómico, o por lo menos actual, nos dice que son entidades separadas? En ningún momento. Sí, en ningún momento. Es una unidad. Es una unidad, de hecho. Es una unidad, un continente que tiene una íntima relación con el contenido. O sea, vemos, por ejemplo, a nivel histológico, cómo se anastomosan los tejidos de la dura madre con el perineuro, que es salen los nervios periféricos. Incluso, digamos, a nivel de componentes moleculares, son similares en la inervación del tejido diana con lo que se encuentra en la médula espinal. Entonces, a partir de aquí, nosotros podemos empezar a tener un razonamiento clínico un poco diferente. Bien, es importante durante el razonamiento clínico que cuando estamos viendo al paciente tenemos que ver su cara, porque las expresiones faciales que nos van a decir una emoción pertenecen al sistema nervioso, y también la postura. Por ejemplo, yo veo con gran alarma, y aquí voy a hacer un paréntesis, en el tema de la patología de hombro,
sé que se hace hincapié en el ritmo escapulotorácico, en la cintura escapular. La importancia del tratamiento de la cintura escapular, vale, buenísimo. Está buenísimo, excelente que quieras integrar. Y vamos a valernos a nivel ortodoxo, Kapanji, sobre la importancia del sistema escapular. Pero creo que tenemos que entonces saber por qué la escápula está así. Vemos, por ejemplo, en la patología de hombro, ya sea un posquirúrgico de una tendinopatía o un paciente que trae una tendinopatía desde hace bastante tiempo y con mucho dolor crónico en el muñón de hombro, vemos esa postura donde tiene una activación del trapecio, del angular de la escápula, un hombro elevado, rotado internamente, un codo flexionado, y cuando le pedimos abduce, de manera muy pobre, podemos observar de manera también muy somera la pobreza de su movimiento y decir, es que tu escápula está adherida, tú tienes un problema en tu escápula. Bueno, a nivel neurodinámico lo que está pasando, Darío, es que hay demasiada tensión, por ejemplo, en el nervio mediano. Y una de las maneras del cuerpo, del organismo, de compensar es quitarle tensión a los troncos del plexo braquial, elevar el hombro, rotar internamente el brazo, y de esa manera el sistema nervioso no tiene tensión. Y tú me dirás, bueno, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Entonces aquí entramos en un debate. Claro, que es el punto de debate que tú estabas comentando antes, que hay que llegar a un criterio único, hay que unificar, ¿no?, criterios, pero bueno, el área de la terapia manual es tan amplia que a veces los términos o el razonamiento que aplicas al momento del abordaje puede ser arriba uno y abajo el otro, ¿vale? Me imagino que... Entonces en estos casos, ahí es donde está la diferenciación y la formulación de hipótesis en el razonamiento clínico. Esa continua formulación de hipótesis, corroborada con los exámenes o los test ortopédicos, nos darán el diagnóstico acertado y saber cuáles son las estructuras involucradas en el dolor. Entonces, por ejemplo, si tenemos este paciente con esta clínica, que estoy seguro que muchos de los que nos están viendo en este momento, hemos tenido pacientes así y lo hemos visto siempre en la consulta en 3 semanas, tendríamos que pensar, antes de que pensar que su estructura tendinosa o ese tejido diana que creemos que genera dolor, ¿será que si incidimos en la estructura que modula el dolor y le bajamos el tono, por decirlo así, le bajamos la guardia, podría tener una incidencia en la disminución del dolor del paciente? La respuesta, Darío, es sí. Es totalmente cierto, es totalmente cierto. Entonces, es importante abordar también desde un punto de vista neurodinámico la patología, ya que esta es lo que nos va a dar la verdadera esencia del problema. El tejido nervioso consume 1/3 del oxígeno que respiramos todos los días. Imagínate lo importante que es para el organismo el tejido nervioso. Si sabemos que histológicamente estamos conectados al cerebro, puede haber interpretaciones. Por ejemplo, ¿por qué un dolor directo en el nervio duele tanto? ¿Por qué una uña encarnada duele tanto? Y tal vez ¿por qué un tumor que crece en el fémur no duele? Bueno, será porque el nervio es una estructura sumamente importante para nuestro cerebro y que tal vez esa uña encarnada del pie, donde hay muchas terminaciones nerviosas libres en el pie, se ven afectadas y el cerebro lo interpreta como una agresión mayor. Entonces, al tener claro ese tipo de cosas, nosotros podemos incidir y discernir sobre qué tipo de dolor tiene el paciente, digamos, cuál va a ser su comportamiento en la patología. ¿Paraste? Sí. Ahora, dime, sigue. En el razonamiento clínico, como estábamos hablando, o en la evaluación, es importante también no olvidar los test clásicos de ortopedia que conocemos, ya sea depende del área. Los test neurodinámicos, como el test de la SES, por ejemplo, que lo sabemos desde pregrado, es un test neurodinámico, con unas variaciones, conociendo, rotando internamente el miembro inferior o tal vez elevando el brazo, podemos también incidir en la percepción de ese test.
yo te voy a poner un ejemplo con respecto al dolor. No es que tenga una fijación con el hombro, pero creo que siempre es el ejemplo más dramático que podemos encontrar. Es, y por ejemplo, este caso de paciente cuando llega y te dice, mira, me duele cuando abro el hombro. Entonces tú le pides, bueno, abre el brazo, lleva tu brazo arriba. Entonces este lo hace con un recorrido ya, digamos, bastante doloroso, pero llega a él. Sin embargo, vamos a poner esto, le añadimos que este paciente viene de segunda orden, o sea, viene porque tuvo un diagnóstico de una tendinopatía. Entonces, bueno, si nos vamos directo a lo de la tendinopatía, tenemos que empezar a analizar ciertas cosas. Por ejemplo, cuando el tendón está afectado, también tiene otro tipo de clasificación de evaluación y también tiene una interrupción del movimiento. El paciente no logra el movimiento armónico. Y esto es una pista bastante clínica que a lo largo del tiempo yo he ido aprendiendo a diferenciar. Cuando este paciente llega, a pesar de que tenga un diagnóstico de tendinopatía y puede abrir el brazo, además del test de NERV que le puedo hacer para el supraespinoso, yo agrego variaciones. Flexionar la columna, la cervical, extenderla, rotarla, repetir el test y ver si hay cambios de percepción del dolor. Es algo dramático, Darío. Nada más con rotar la columna o flexionar, ya depende de cada paciente como único que es, a veces encontramos una desaparición total del dolor en el muñón de hombro, a pesar de que tiene el diagnóstico de la tendinopatía. Entonces, esto también es otro ejemplo claro de la importancia de los troncos nerviosos o de la importancia del sistema nervioso en la modulación del dolor y cómo puede estar ocultando ciertos síntomas. Cómo puede, digamos no ocultando, cómo puede estar detrás de ciertos síntomas. ¿Vale? Perfecto, perfecto. Y hablando un poco más, o sea, porque sé que estamos todavía en la valoración, ¿no? Hay ciertos signos y síntomas que pueden aparecer o no mediante esta aplicación, ¿no? Que me está comentando, mediante estos test específicos o ortopédicos que existen y que muchos aplican, ¿no? Pero al aplicar estos tests, no recibes o no hay un feedback del paciente o no recibes ese signo, esa señal, o quizás el test te da negativo por mala aplicación o por cualquier razón. ¿Cómo valorarías desde el punto de vista neurodinamico, ¿vale? Una lesión distal sin signo aparente, por decirlo así? O sea, ¿cómo favorecería la neurodinamia? Ya vamos a pasar un poco al tratamiento seguramente, pero ¿cómo abordarías tú una lesión distal, ¿vale? Sin tener un signo positivo anteriormente? O sea, creo que por ahí vamos, ¿no? Por si te estoy escuchando bien. Sí, entonces en este caso lo primero que deberíamos analizar es la postura. El neuroeje, que es la columna vertebral, en términos neurodinámicos siempre cuando se lee neuroeje se refiere a eso, a la médula espinal. Nos va a decir también mucho. Por ejemplo, una cabeza anteriorizada es aliviar la tensión en el neuroeje. Ahora, una postura cifótica, una escoliosis es aliviar la tensión en el neuroeje. Entonces, puede que el paciente no tenga síntomas o puede que sí tenga síntomas distales. Entonces, puede que sí, es verdad, tiene el dolor en el hombro y ya hicimos todos los test ortopédicos y bueno, resulta ser que el test ortopédico del tendón da positivo, pero hay una variación en la posición del neuroeje donde disminuye o mitiga significativamente el dolor del hombro o la expresión del dolor del hombro. La expresión del dolor. Entonces, en ese caso, también el tratamiento ya tendría que empezar a aplicarse de manera un poco más distal. Ahí es donde entra el razonamiento clínico más amplio. Ahora estoy viendo el espectro más amplio. Ahora estoy viendo el horizonte, ya no estoy entubado, ya no estoy viendo solo el supraespinoso. Ahora estoy viendo unas estructuras que están a distancia que, digamos, tú lo sabes muy bien y todos los que hacemos terapia manual muy bien, que una vez que ya entra con columna es otro mundo. Ya estamos hablando ya de otro territorio que también nos puede dar otro tipo de síntomas. Ahora, es importante cuando se evalúa no conformarse si se hizo una variación del test con una sola variación. ¿Qué quiero decir yo con eso? Ahora vamos a pasar al caso de la SES. Tenemos en la SES
Pero si yo roto internamente el fémur, yo someto un poco más de tensión el ciático a nivel de por debajo del piramidal. Si yo le pido que haga abducción de los brazos o de los ambos hombros, yo estoy sometiendo también un poco más en tensión el neuroeje. Entonces, no solo deben ser, digamos, porque no me dio positivo, ya no es la parte neurodinamica. Tengo que buscar de manera creativa, someter a tensión el sistema nervioso desde distal hasta proximal, de todas las maneras que yo pueda hacerlo, para de verdad estar seguro que en realidad el dolor viene capsular o ligamentoso o tendinoso, muy focalizado. Perfecto, perfecto. Sí, bueno, yo creo que de hecho te están respondiendo en el chat. Dice que claro, que el dolor es el resultado de la alteración. Me imagino que de la posición, ¿no? De la postura, lo comenta @osteopatía, gran compañero también, Luis Bor, en su cuenta profesional. Y bueno, y Francisco RPG, también le mando un saludo desde aquí, te manda su apoyo, tu apoyo acerca de ese criterio que es bastante válido. Pero eso es lo que ya evaluamos y ahora pasaríamos al tema del tratamiento, ¿no? Todos estamos hablando ahora en base a la neurodinamia. Bueno, llegó tu gran amigo Walfred, dice presente. Saludos, Walfred. Están cerca porque está en Argentina. Sí. ¿Y cómo aplicaríamos en fisioterapia la neurodinamia para trabajar un paciente? Por ejemplo, yo voy a abrir aquí un debate sobre patologías, podemos evaluar cualquiera que se le ocurra a la gente en el chat, pero por ejemplo, el túnel carpiano, que es bastante complejo al momento de valorar y de tratar, ¿no? Porque, bueno, cuéntanos tú. Sí, bueno, mira, yo desde hace tiempo los pacientes de túnel carpiano los veo ya de otra manera. Bien, si bien todavía se discute a nivel científico sobre la certeza de qué nombre darle, desde un punto de vista clínico, yo creo que todos los que hemos tenido la oportunidad de atender un túnel carpiano, podemos sacar la conclusión que hay algo más allá, que no es solo ese ligamento que está engrosadito o que ya lo liberaron. Bien, desde hace tiempo se sabe, desde el 79, con varios estudios experimentales, se sabe que le dieron el término, es un término que sigue siendo anglosajón, que es el síndrome de double crush. Viene siendo algo así como el síndrome de doble aplastamiento, que en realidad no hay un aplastamiento, pero bueno, ese es el término en inglés. La cosa es que a lo que nosotros nos estamos viendo con un paciente con un síndrome de double crush, ¿o qué quiere decir un síndrome de double crush? Eso quiere decir que hay una tensión a distancia que puede estar afectando a nivel periférico al nervio. Sabemos también que el dolor neuropático da dolor en el tejido diana de que está inervado. Entonces el túnel carpiano puede ser clasificado como un dolor neuropático. Ahora, ¿cómo saber si estamos puramente ante un túnel carpiano clásico o estamos ante un síndrome de double crush? Fácil, volvemos al primer paso, la evaluación. Valoramos y sometemos a tensión las estructuras nerviosas y vemos si se reproduce dolor o se mitiga. Ahora, estamos también presentes a qué. Podemos ver que viene este paciente donde llega con un diagnóstico del túnel carpiano y tú le dices, ¿qué hace? Entonces dice, bueno, sí, la oficina, 8 horas, el trabajo, todos los días. Valoremos un poco la postura al momento de estar sentado. Flexión de cadera, cabeza anteriorizada, flexión de hombro, rodilla flexionada o rodilla extendida. O sea, ese paciente durante 8 horas y en los últimos 10 años de su vida lo que ha hecho es someter a tormento a su sistema nervioso en puntos de tensión totalmente constantes. El tejido nervioso, por ejemplo, se puede volver, digamos, deforme y dañarse con solo 30 milímetros de mercurio de presión. O sea, lo podemos ver incluso a veces nosotros cuando nos acostamos a dormir y nos levantamos una mañana y tenemos un brazo, ya sabes, algo dormido, con parestesias y todo esto. Simplemente una mala posición leve, un hombro elevado, algo que pise muy suave el tejido durante mucho tiempo, se habla de más de 3 horas, ya puede interrumpir la función metabólica normal del nervio. Entonces este paciente ya de por sí, si me está diciendo que es oficinista, ya de por sí clínicamente
clínicamente ya yo estoy pensando en que puede ser un síndrome de doble atrapamiento. La estadística señala que el 70% de los pacientes con diagnóstico de túnel carpiano manifiestan dolor cervical, especialmente en la nuca. Entonces, lo que no se llega a la conclusión es, porque tú sabes que muchas veces el tema es que a veces esperamos respuestas definitivas de la ciencia o de los estudios. Lo que nosotros tenemos que ver es que la ciencia simplemente estudia y dice lo que vio. A veces ni siquiera va a tomar partido, simplemente es lo que ve. Entonces los estudios que nos muestran es, bueno, a ver, sí, hay una lesión de doble atrapamiento, ahora la decisión sería si operar la cervical o operar el ligamento anular. Entonces aquí es donde decimos nosotros, bueno, a través de movimiento también sabemos por estudios aislados que cuando el sistema nervioso se somete a una movilización, el transporte anterógrado y retrógrado mejora. ¿Qué quiero decir un poquito también con esto? Si bien la extensión de muñeca en el túnel carpiano juega un papel importante como desencadenante, cuando hacemos dorsiflexión, sometemos a presión el ligamento y eso puede ocasionar vasculitis en la zona que puede aumentar la presión en la zona. Sí, pero también esas posiciones viciosas de la silla, de la oficina, enlentece el metabolismo, sobre todo el metabolismo retrógrado, el metabolismo que va desde el órgano diana al cerebro. Eso también está muy bien descrito y ya es una cosa que no podemos discutir. Se sabe que eso es uno de los principales problemas, eso es lo que genera la vasculitis en el nervio. Entonces, al tener ese transporte retrógrado, será en esta hipótesis clínica que podemos generar, si nosotros interactuamos de manera directa sobre el tejido, añadiendo dinamismo, y se sabe que cuando se añade dinamismo mejora el transporte y mejora la circulación, podremos incidir de manera positiva en la sintomatología del paciente. Yo creo que la respuesta es sí. Totalmente. O sea, no creo que es una cosa de que por qué irnos a la polémica. Bien. Si el daño estructural está hecho, porque estamos hablando de nuevo, voy a poner el ejemplo del oficinista, porque sabemos también que el sedentarismo es el mal de los males, es el padre de los madres, ya tiene un ligamento que está totalmente engrosado y es, digamos, ya tiene una estructura tocada a nivel radiocarpiano. Yo no estoy descartando la cirugía como un medio también para ayudar a aliviar la tensión. Pero lo que también tenemos que tener en cuenta como oficio es que es muy importante conocer el comportamiento del nervio y de la estructura. Sí, hay que estar claro en todo eso, ¿no? Y en lo que produce el movimiento, como tú lo dices, ¿no? En lo que produce la capacidad de movilizar todo ese tejido para producir una respuesta, si sea a nivel distal, porque en este caso el túnel carpiano se busca esto. Ya que lo mencionaste, porque lo tengo fijado como tema, el síndrome del doble aplastamiento, ¿no? Que ya lo conversamos antes, que venía dentro del live. Hay un libro, porque lo preguntó alguien en la sala, creo que fue FT Camous, te pregunta a ti, ¿vale? ¿Qué libro recomiendas? Pero antes que lo diga, yo quiero comentarle que hay un libro que se llama Movilización del Sistema Nervioso, ¿vale? De David Butler, muy bueno, que habla también que no es de doble aplastamiento. Él reseña que puede ser hasta múltiple. Triple. Sí. 4 aplastamientos a la vez. Entonces, que claro, ahí es donde entra en juego la capacidad del terapeuta, ¿sabes? De valorar, de llegar al razonamiento clave y poder ayudar, porque muchas veces si te enfocas también, si te queda, no solo te puedes focalizar en el túnel carpiano, exacto, porque estarías errado, pero también si te enfocas o te empeñas en solamente, claro, que sea el pronador, también te puedes equivocar. Entonces, bueno, te lo quería comentar como añadidura a lo que acabas de explicar, que es espectacular. Y bueno, ahora sí, si quieres, puedes recomendar algún libro de tu preferencia. Bueno, les cuento mi anécdota personal sobre cómo yo descubrí esto. Yo la neurodinamia la descubrí fue gracias al profesor Octavio Granadillo, que considero amigo, maestro. Un día habló del síndrome de T9, luego podríamos hablar en otro live de eso, y habló de David Butler y me interesó muchísimo.
Y bueno, compré el libro y wow, o sea, unas cosas que no tenía de verdad idea. Pero eso es una Biblia, eso es un libro de consulta. Es necesario, es necesario, es necesario. Y bueno, luego tuve la oportunidad de formarme con el profesor Eduardo Zamorano. En ese tiempo él estaba escribiendo el libro que también lleva un nombre de movilización neuromeningia, un libro también que lo recomiendo extremadamente, muy, muy bueno. Luego está Explicando el dolor de David Butler y Loremar Mosley. Es un libro excelente, excelente, súper sencillo, súper práctico. Y bueno, cualquier libro de neurociencia va bien. ¿Bien? O sea, no voy tampoco, estoy aquí dando también publicidad a autores, pero en línea general cualquier libro de neurociencia va bastante bien. Creo que la neurociencia nos está ayudando muchísimo hoy en día. Y creo que los fisioterapeutas también debemos leer sobre eso, sobre el comportamiento del sistema nervioso a nivel microscópico profundo. Eso nos va a dar muchas ideas y mucho razonamiento clínico. Sí, es súper importante. Creo que es un tema que está ahora con bastante, está en boga, vamos, porque las jornadas que estuvimos la semana pasada fue el tema principal. De hecho, el profesor Pilar dio una clase magistral de todo lo que significa, ¿no? Pero bueno, Eduardo Zamorano también estuvo, como tú lo viste, ¿no? Pero claro, él se dedicó a hablar ya de una parte fisiológica muy profunda y no fue tanto hacia el área de la neurodinamia. Pero igual, o sea, cuando escuchas hablar a la gente que conoces, que sabes, que son reconocidos a nivel mundial y que están hablando de esto, es que es la parte importante, ¿no? Que nos toca ahora aprender, seguir avanzando y bueno, seguir valorando. Sí, los libros están ahí, el conocimiento está ahí, y creo que cuando tú vas adquiriendo más conocimiento, te da algo que es sumamente importante, que es el discernimiento clínico. Bien, en esa parte del razonamiento clínico, o sea, la capacidad de saber en realidad qué es lo que tiene el paciente, formular las hipótesis correctas, ver los signos y síntomas que a veces pasan o se ignoran. Sobre todo lo vemos en pacientes, los pacientes polirruleteados, polimedicados, pacientes que vienen desesperados, que vienen cosas, y en realidad es porque se ignora eso, no se presta atención, se violan leyes de principios fisiológicos del sistema nervioso, y eso es lo que sucede. Bien, si una cosa que ya venimos hablando desde hace bastante, que estamos hablando, Darío, es que si nos enfocamos es que la importancia de la salud del movimiento del sistema nervioso no es una entidad rígida. Los nervios periféricos no son entidades rígidas. La dura madre no es una entidad rígida. Por alguna razón hay más elastina en la zona cervical y en la zona lumbar. Por alguna razón también son las zonas que más presentan dolores en la columna en las estadísticas mundiales. También por una razón, la elastina, el colágeno que se encuentra ahí, sus líneas son totalmente verticales. Por esa razón también se puede someter a tanta tensión y a tanta deformidad. Esa anastomosis de que te hablé de la dura madre al principio, en los segmentos que se inervan, que son compartidos, tienen alguna razón. Estamos hablando de un campo cerrado, que no debemos ignorarlo. Pero para no hacerlo tenemos que estudiar, tenemos que leer, claro, tenemos que buscar, tenemos que tener esa chispa de la curiosidad, de saber, y todo, por supuesto, bajo su evidencia. Bueno, y el que tenga la oportunidad, eso mismo te iba a terminar, el que tenga la oportunidad de investigar. Maravilla, claro. Mira, creo que eso es una cosa que está siendo tan necesaria hoy en día. Sé que tenemos niveles de investigación, tenemos la evidencia número 1, tenemos la evidencia número 4, que es muy pobre, pero a ver, sencillo, es mejor hacer la 4 que no hacer nada. Tal vez no tenemos los suficientes recursos para hacer un nivel de investigación número 1, un estudio control con una población gigantesca. Sé que eso lleva dinero, sé que eso lleva tiempo, sé que a veces no nos va a dejar el beneficio económico que tal vez queremos, ¿verdad? Pero nos empieza a dar más certeza en la probabilidad. Nos empieza a indicar, bueno, sí, mira,
de ahora en adelante los pacientes que estén así, yo los he estudiado de esta manera y probablemente, bueno, ahora saliéndome un poco del esquema y poniendo en práctica lo que he estudiado y lo que he investigado, me va a resultar mejor los tratamientos. Exactamente. Sí, llevarlo personalmente, ¿no? Cada uno bajo su propio criterio de sus pacientes y bueno, como tú lo dices, de nivel 4, que no es la más fiable, pero quizás dentro de tus habilidades funciona y es válida también, ¿no? Se puede hacer. Para continuar, creo que no, porque este tema es tan interesante y tan largo que podríamos hablar aquí 8 horas. Yo quiero hablarte o quiero conversar acerca de una de las patologías que es tratamiento directo, comentado por ti, de la neurodinamia, como es la fractura de Coles. ¿Vale? Quisiera saber qué abordaje le darías, cómo lo harías, qué respetarías, qué no respetarías y sería nuestro tema de este momento. Bueno, la fractura de Coles es una fractura muy común que se ve mucho en los servicios de fisioterapia. Es una de las fracturas de muñeca más comunes que hay. Sí considero que es necesario el abordaje neurodinámico en esta fractura debido a muchas razones. Primero, lo que debemos respetar en este tipo de patologías es los tiempos de curación. Obviamente tenemos que respetar el tiempo de curación del hueso y cualquier otra sintomatología o signos clínicos que empezamos a ver en el paciente, tenemos que tener la capacidad también de derivar en caso de abordar un tratamiento. Pero ¿por qué digo que es neurodinámico? O sea, estudiemos la patomecánica de la fractura de Coles. La patomecánica de la fractura de Coles es una caída sobre los propios pies o sobre altura con una dorsiflexión de muñeca, ¿bien? Donde tenemos una fractura del radio. Pero lo que quiero hacer énfasis es en el movimiento de la muñeca. Ese movimiento en la muñeca es el movimiento de elongación del nervio mediano. De hecho, es el mismo movimiento que uno le manda al paciente en casa para hacer ejercicios, además de cualquier otro ejercicio que quieras enviarle, pero ese es un ejercicio. Sí, el básico, ese es el básico, el que no puede faltar. A elongar el nervio mediano. Entonces estamos hablando que desde el primer inicio de la patología, estamos hablando de un golpe directo a la estructura nerviosa valiosa, a un nervio de un calibre gigantesco, con una responsabilidad gigantesca, donde tenemos una elongación patológica de y después una fijación de en esa posición. Bien, nos encontramos con mucha rigidez y apartando un poco sobre la fibrosis que se va a generar en la articulación por la rigidez, también tenemos que entender que el cerebro nunca va a dejar que le lastimen el nervio y sobre todo el nervio mediano. Entonces vamos a tener una respuesta de rigidez de protección en la articulación. Porque añadido también a la inmovilización, ¿no? A la inmovilización. Añadido a eso es que tenemos que entender, o sea, cuando a mí me vienen pacientes así, yo lo que estoy viendo y lo que le trato de explicar a los pacientes es cuando me dicen, ¿por qué me duele tanto? Es que es demasiado dolor, me tocas y me duele. La alodinia, la hipersensibilidad, es porque sencillamente el cerebro está interpretando desde un punto de vista de neurociencia que la agresión es directa a él, no al nervio, a él. Entonces, vamos a encontrarnos con un paciente donde es muy importante el abordaje, es la sintomatología distal. En este caso, como ya estamos bastante distal, en este caso nos quedan los dedos inervados por el mediano y tenemos que siempre estar pendientes sobre adormecimiento, un dolor a distancia. ¿Cuál es la sintomatología? Lo que nos da, o sea, la que nos va a dar desde el momento de la lesión hacia allá. Bien. Otra cosa es que vamos a tener siempre respuestas vasculares de edema generalizado por la lesión del nervio. Bien, como repito, es una agresión al cerebro y el cerebro va a desencadenar todos los procesos que él conozca para no sentir dolor y además de eso, para proteger a su estructura. Entonces, el abordaje que yo hago principalmente, y nos ponemos a hablar en línea general, si quieres que hablemos de eso, es bueno, drenaje linfático es lo primero que hago. Y desde un punto de vista neurodinámico, sabemos también que las terminaciones nerviosas tienen diferentes tipos de comportamiento a diferentes presiones. Fíjate, una presión directa, muy profunda, puede generar dolor, va a activar ciertos mecanorreceptores de la zona, pero una caricia en la piel también activa mecanorreceptores, pero que se traducen como placer. O sea,
el cuerpo tiene como especies de alcabalas. Mira, bueno, si me presionas de aquí a acá, yo voy a sentir algo y de aquí a acá vas a sentir otra cosa. A los fisios que nos están escuchando, les invito a hacer un barrido neurodinámico, que es una especie de, digamos, es muy difícil explicar por acá, como de una caricia que va desde el hombro hasta la mano, y fíjense con detalle qué les dice el paciente. Dice, siento que me quema, siento electricidad, me duele muchísimo, y es una presión mínima lo que le estás haciendo. Entonces aquí ya podemos estar en alerta, ya podemos decir en alerta que el sistema nervioso está alterado. Entonces, bueno, si en el razonamiento clínico de la fractura hay el edema, la idea es bajar el edema, yo luego me iría un poco más distal y empezaría a hacer un deslizamiento de los troncos nerviosos, del plexo braquial, y también trabajaría un deslizamiento vertebral. ¿Por qué razón? Es porque desde el punto de vista distal, con las técnicas de neurodinamia, podemos incidir, desde un punto de vista proximal, podemos incidir en la sintomatología distal. Y de esta manera, tratándolo así los primeros días, luego que veo que hay un poco más de movilidad en la articulación, ahí sí incido en un deslizamiento directo en el nervio. ¿Por qué no lo hago al principio? Principalmente dos razones. Si tiene mucho dolor, siempre va a entrar en una actividad simpática y siempre va a tener mucho dolor y siempre va a estar en defensa. Eso es muy importante. Hay que bajarle la defensa al paciente. Bien. Y lo otro es que si es un nervio que todavía está lacerado y todavía está lesionado, tenemos que también saber que cuando hacemos deslizamiento nervioso en neurodinamia, estamos sometiendo a presiones al nervio. Y ya de por sí el nervio tiene presión, entonces no vamos a agregar más presiones. Entonces trabajamos de una manera más proximal, que en este caso sería distal a la lesión. Perfecto, perfecto. Bueno, eso yo creo que, como lo dices, ¿no? El razonamiento ya, el abordaje que le puedas dar, también depende de la complicación con que venga la fractura, porque no siempre nos llega la fractura de libro, ¿sabes? No llega ahí toda para trabajarla, sino que hay que también evaluar. Casi siempre va a venir con otra cosa. Eso es así. Sí, siempre viene con alguna complicación y vale la pena valorarlo muy bien antes de hacer cualquier abordaje, ¿no? Bueno, Israel García, un súper experto que nos acompaña hoy compartiendo un sábado, compartiendo desde Paraguay, desde su sitio actual, desde el país que lo acogió en este momento, como a muchos que estamos por allí. Pero damos gracias primero a que tienes ese apoyo, esas ganas de seguir aportando, que siempre, bueno, a mí me encanta siempre escuchar personas que saben, que han trabajado con experiencia y nada, escuchar siempre, yo al menos algo me llevo hoy. Yo, por lo menos personalmente, seguro aprendí algo, seguro me llevo algo y esta semana me recordaré de esta conversación, al igual que las personas que te hayan escuchado. Yo quisiera, si está dentro de tus posibilidades mentales en este momento, nos dejará algún aporte, alguna frase de Israel, algún razonamiento, reflexión de Israel que quiera compartir con todos nosotros para después hacerle una publicación en el Instagram y bueno, y quede reflejado allí como lo han hecho los participantes anteriores. A ver, bueno, para patentar frases se necesitan doctorado, premios Nobel. Bueno, no pasa nada. Para nosotros eres tú ahora el doctor y el premio Nobel, así que me la pones difícil, pero bueno, hay una frase, creo que es de Immanuel Kant. Mira, puedo cometer errores, se puede corregir luego, que dice: no es la certeza, perdón, no es la incertidumbre lo que vuelve loco al hombre, sino la certeza la que lo vuelve. Gracias. Y esto, bueno, esto nos deja siempre a que tenemos que seguir preparándonos, tenemos que seguir estudiando. La fisioterapia es una carrera que no tiene techo todavía, o sea, es una cosa que mira, ya estamos viendo fisioterapia en atención de todo tipo de patologías. La fisioterapia nació bajo un concepto médico y fue un niño rebelde que entró en una adolescencia precoz y decidió estudiar mucho, y hoy en día es una cosa que todavía no podemos
digamos, detener. O sea, cada vez más hay más enfermedades donde la fisioterapia toma parte y es importante que nosotros los fisioterapeutas estemos ahí, hagamos cosas de la fisioterapia, cosas que tengan que ver con la fisioterapia, pero sobre todo que tengan evidencia, que tengan ciencia. No olvidemos importante. Profesionales, necesitamos ese apoyo siempre. Nosotros, si queremos ser la luz en la oscuridad, necesitamos hablar con bases y con ciencia. Que sepas que la frase de Manuel Kant, que tampoco lo tengo claro, pero lo buscaré, me la quedo porque me gusta mucho, una frase muy profunda, pero la que voy a colocar es esta última que has puesto. Es una frase de Israel García que tiene que ser divulgada, es verdad. Joder, hombre. Tienes toda la razón. Espero no estés hablando guaraní, Israel. No, muy difícil, lo dudo, muy difícil. Muy complejo. Espero sigas, complejo. me imagino, espero sigas creciendo profesionalmente, te deseo todo el éxito posible. También te deseo que deportivamente sigas creciendo porque te he visto allí que estás entrando en un mundo fuerte, pero te deseo éxito igual. Y nada, que sigamos en contacto, que sigamos compartiendo información. Tengo en alguno de estos lives hay que hablar del dolor porque uno de los temas que quiero abordar lo estoy intentando reducir, no sé si en uno o dos, es de las conductas o cómo se comporta el dolor, ¿vale? O cómo las teorías de dolor existentes y hablaremos mucho de eso, ¿vale? Espero tenerte presente para esa oportunidad. Cuenta con volverte a agradecer y un minuto para que te despidas, decir dónde estás, cómo te pueden contactar y tus redes sociales y todo eso, ¿vale? Bueno, como lo decía Darío, estoy en La Asunción, Paraguay. Estoy trabajando como fisioterapeuta en una clínica que se llama Athletic Care, que es de medicina deportiva, una clínica muy buena, tengo un excelente equipo de trabajo, tengo libertad dentro de mi abordaje para pacientes, que eso me encantó, que me dieran ese privilegio, creo que no todos corremos con esa suerte. Y bueno, la manera de encontrarme es a través de las redes sociales que ya Darío ha informado en la publicidad, por mensaje directo o si no por Athletic Care en La Asunción. Perfecto, Israel. Agradecidos contigo de nuevo, muchas gracias, estaremos en contacto y bueno, lo que necesites por aquí estamos, ¿ok? Saludos. Un abrazo, Isra. Vale. Cuídate. Un abrazo para ti también. Chao, chao. Y bueno, amigos, compañeros de este live con el experto. Vale, ahora sí, estamos aquí. Israel García, licenciado en fisioterapia, experto en terapia manual ortopédica, neurodinámica y todo el currículum que dio anteriormente, pero sobre todo un gran profesional, gran persona, donde cualquier paciente se puede sentir segurísimo en sus manos. Le agradezco a todas las personas que estaban en la sala, a Luis Ward, a Antonio Balleste, Carlos López, lo vi por allí, muchos compañeros y muchos amigos de esta gran profesión que compartimos. Live con el experto, un espacio, un video podcast semanal de Fisiovanguardia, donde lo que busca es generar información, generar eso, un poco más, ayudar, aportar y seguir creciendo todos juntos como gremio. ¿Okay? Un abrazo a todos. Les recuerdo que estará 24 horas colgado en el Instagram para los que quieran verlo después y luego estará en nuestro canal de YouTube para que quede allí como una base de datos y como una videorevista de todos los profesionales que han pasado por aquí. Me despido de nuevo, pasen feliz sábado, los quiero un montón y la semana que viene nos vemos, ya les contaré más sobre qué vamos a hablar. Dicen que no hablemos. Francisco Goncalves, excelente amigo, te quiero mucho. Pero ya por hoy ya no podemos hablar más. Ya se me está acabando el tiempo y bueno, hay que seguir disfrutando. Un abrazo a todos, los quiero.